promesa también así se queda. Estoy segura de eso, pero ya está aquí. Marlene, bendiciones y bienvenida. Aquí estamos, Moraima, bendecida, bendecido Fernán, Juan Carlos y toda la gente linda que está conectada con nosotros aquí en esta mañana. Antes que nos llamen la atención, desde esta mañanita hemos confrontado problemas con el audio de los Facebook Live. El audio está bajito, estamos bregando con eso y si usted lo escucha bajito, pues estamos conscientes, ¿ok? Vamos al reto de los teólogos esta mañana. ¿Tú arrancas, pastora? Contigo. ¿Cómo va a ser? Sí. Deja ver qué fue lo que yo le envié a la pastora Marlene Arroyo. Fue una porción del libro de Romanos. Capítulo 10, versículo 11. Esa parte que dice, ¿y cómo se convertirán si no hay quien les predique? Exacto. ¿Y cómo alguien va a predicar si no es enviado? O sea, hay una porción ahí bien linda. Hay unas 4 preguntas. Exacto. Esa porción trae 4 preguntas bien importantes. Ajá. Me encantaría que contestaras esas 4 preguntas que plantea esa porción de la Escritura. Vamos a leerlo rapidito. Dice Romanos capítulo 10, verso 11 en adelante. La Escritura dice, el que confíe en él no quedará defraudado. No hay diferencia entre los judíos y los no judíos, pues él es el mismo Señor de todos y da con abundancia a todos los que lo invocan. Porque esto es lo que dice. Todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación, pero, y aquí vienen las preguntas, ¿cómo van a invocarlo si no han creído en él? 2, ¿y cómo van a creer en él si no han oído hablar de él? 3, ¿y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? 4, ¿y cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? Y termina diciendo, como dice la Escritura, qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias. Aquí está hablando el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo está desarrollando todo un hilo de pensamientos que enseñan la necesidad de predicar verbalmente, no solamente con testimonio, verbalmente el evangelio, en este caso particular, a sus compatriotas los israelitas. Y aquí nos encontramos con 4 puntos importantes. 1, los judíos no pueden invocar el nombre del Señor si no creen. Pero 2, los judíos no pueden creer si no escuchan la palabra del evangelio. 3, y no pueden escuchar la palabra del evangelio si no hay alguien que les predique. Y número 4, y tampoco alguien le puede predicar si no son enviados. Mire qué interesante está esto. En este caso, Israel necesitaba escuchar la palabra de Dios para poder alcanzar salvación. Y hoy en día vamos a hacer una aplicación actualizada. Hoy en día hay muchas personas, muchos creyentes que piensan que no es necesario predicarle a la gente, hablarle a la gente, que solamente tenemos que darle un buen testimonio, un buen ejemplo de vida y que eso es suficiente. Y aunque la mayoría de la gente creyente no diga esto con palabras, la realidad es que lo demuestran con sus hechos. ¿Por qué? Porque algunos creen que predica el pastor, que predica aquel que fue llamado, pero ellos no testifican lo suficiente en el entorno del trabajo, aún a familiares, a vecinos, amigos. Entonces es un error pensar que tener un buen testimonio y sin palabras es suficiente. No, que mostrarte distinto al resto de la gente va a llamar la atención de la gente y que tú nunca le vas a hablar y que simplemente porque tú eres diferente a ellos, pues nada, es suficiente. No. Así que vamos a traer algunos puntos referentes a lo que dice el apóstol Pablo. Las palabras sin un testimonio es devastador, es tropiezo para las personas. Pero un lindo testimonio y una linda vida sin atreverte a hablar no es suficiente. Importante, alguna gente dice, pero es que yo no me atrevo a hablar por miedo a que me rechacen y demás. Quiero darte una palabra de ánimo en esta hora. Mucha gente te puede escuchar, mucha gente te puede rechazar, pero esto no puede desanimarte porque tu función no es convertir a las personas a Jesucristo. No, tu función es anunciarle las buenas nuevas de salvación. No te olvides que Noé predicó durante 120 años a su generación y nadie se arrepintió. Los únicos que entraron fueron sus familiares. Sin embargo, fue llamado en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 5, pregonero de justicia. Y fue llamado en Hebreos 11:7,
tanto, tu función y mi función, además de dar buen testimonio, es pregonar la buena semilla. Salmo 126:6, léelo de asignación, y que Dios te va a otorgar el título de pescador de hombres. Léete Mateo capítulo 4, verso 19. Por lo tanto, nos vamos a enfocar en lo que dice aquí la palabra del Señor. 1. El predicador tiene que ser enviado. 2. El predicador enviado tiene que predicar las buenas nuevas de salvación. 3. Las buenas nuevas de salvación deben ser escuchadas. Utiliza todos los medios posibles. 4. Esperamos que estas buenas nuevas de salvación puedan ser creídas. Y número 5, deben ser creídas de modo que se invoque el nombre del Señor para salvación. Memorízate estas palabras claves aquí: enviar, predicar, escuchar, creer, para que todos invoquen el nombre del Señor. Todos nos debemos sentir enviados a predicar las buenas nuevas. Todos los creyentes, claro que sí, porque tenemos un llamado que es, mire, general, la gran comisión, rayita misión, míralo de esa manera, es una misión corporativa, es una responsabilidad de todos llevar el mensaje del reino. Muy bien. Tremendo. Qué bien, tremenda respuesta. El reto de los teólogos, estamos con la pastora Marlene Arroyo. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Fernán, mira, Ajá. Fernán trajo una pregunta. Ajá. Santo Jesús, Oye, me ponen una música rápido ahí, me ponen una rápido. música. Mira, esta respuesta que te Ajá. voy a dar, la tuve que consultar con mi hija mayor. ¿Ah, sí? Ok. Así que vamos. Bueno, me preguntaba yo, a la luz de la Biblia, Sí. si la palabra sugiere o manda, o de alguna manera se entiende. Esto ha sido un tema de debate, pero la mayoría de los cristianos comen sin miedo alguno. Sin pena. Déjame incluirme, porque yo creo que yo, ¿verdad? Estoy ahí. Hay un refrán, Fernán, Yo, eclesiástico, que Sí. el cristiano no bebe, pero come. Entonces, ¿qué pasa? Pero fíjate, una vez, muchacho, pastora, yo conocí he conocido un par, pero hubo un hermano cristiano que de manera, bien fuerte me dijo: no hay forma de que tú puedas alcanzar un nivel espiritual o una salud espiritual si tú sigues comiendo esas porquerías. ¿Ok? Y eso me sacudió. Sí. Probablemente porque yo estoy gordito, porque como unas cuantas porquerías. Pero en términos de la vida espiritual, la Biblia manda, o de alguna manera podemos entender que en efecto debemos tener precaución especial con lo que se come. Y que tenga que ver que tenga una relación con la vida espiritual, ¿no? Claro. Antes de ir al detalle, te respondo inmediatamente que sí. Y déjame mirar a la cámara. Sí, claro que sí. Algunos están diciendo, No podemos ser irresponsables en esto, no podemos ser negligentes. Y la palabra del Señor habla sobre esto. Vamos acá. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versos 31, dice lo siguiente: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Mira esto, Fernán, quiere decir que cuando yo estoy comiendo, tengo que comer para la gloria de Dios. Cuando estoy tomando algo, me lo voy a tomar para la gloria de Dios. Y eso está claro en la palabra del Señor. La pregunta inmediata que tenemos que hacerle a la audiencia preciosa es: ese plato de comida que te estás comiendo, ¿te la estás comiendo con la aprobación de Dios y para la gloria del Señor? Inhala, exhala, que voy a otra. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Vamos a subrayarlo. Vamos a darle gloria a Dios con nuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Importante entender que nuestro cuerpo es propiedad del Dios Todopoderoso. Mucha gente piensa, no, esto es un asunto solamente espiritual, solamente un asunto almático, y no les importa lo que pasa con el cuerpo. No, la Biblia dice que el cuerpo es de Dios. Vamos a más. Filipenses, capítulo 4, verso 5, dice: vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, y es modestia en todas las áreas de nuestra vida e incluye sana alimentación. Génesis capítulo 1, verso 29 dice: y Dios dijo, escucha lo que Dios dijo: he aquí que os he dado toda hierba que da simiente, que está
sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol que hay en fruto de árbol que da simiente será para comer. ¿Y por qué Dios tiene que decir eso? Que esto es lo que tú vas a comer. Pero esto se pone más interesante. No te puedo leer todo Levítico, capítulo 11, versos 1 al 47 a causa del tiempo, pero te lo dejo de asignación. Por lo menos te voy a decir, verso 3, de entre los animales, todo el de pezuña y que tiene pezuñas hendidas y que rumia, eso te lo puedes comer. Y allí dice que no puedes comer conejo, que no puedes comer langosta, que no puedes comer, que solamente vas a comer pescado, carne blanca, etcétera. Y quizás alguien dirá, pero es que esto es Antiguo Testamento. Escúcheme bien. El nuevo pacto lleva el viejo pacto a un nivel mucho más alto, pero no cancela el pensamiento de Dios, porque si es así, cancelemos entonces también los 10 mandamientos, cuando el Señor lo que hizo fue llevarlos a un nivel más alto. Con eso dicho, pura palabra del Señor. Entonces, hay una intimidad, más que relación, intimidad entre lo que es la sana alimentación y la espiritualidad de la persona. Por ejemplo, en la Biblia encontramos 77 referencias que tienen que ver con el ayuno. Y obviamente se vincula la alimentación al espíritu. Ahora, vamos más. Aquí, los expertos, vamos a hablar de los expertos, hablan de los beneficios del ayuno, que incluyen alivio de la tensión emocional, alivio de la ansiedad. ¿Y cómo es posible esto? Porque se elimina el consumo de azúcares, el consumo de todo lo que es procesado, que impacta el humor de la persona e impacta la capacidad de procesar información. Y aquí fue que tuve que consultarlo con mi hija, que es certificada en neurociencia cognitiva. ¿Sabía usted que al estómago se le llama el segundo cerebro? Y que existe en torno a 100 millones de neuronas, muchas más de las que contiene la columna vertebral, y ese es uno de los motivos por lo cual al estómago se le conoce el segundo cerebro, y que esta red de células permite mantener un estrecho contacto entre el sistema digestivo y el cerebro, entre el sistema digestivo y lo que pensamos, sistema digestivo y nuestras emociones. Y además, la llegada de comida al estómago hace que se libera el torrente sanguíneo, numerosas hormonas y mucha más información. Busque información de neurociencia para que usted vea esto. Por lo tanto, esto me lo enseñó el doctor Colón, pastor y neurocientífico. Un cuerpo desintoxicado obviamente permite que pienses mejor y que la parte frontal de tu cerebro como que quede libre, despejada, y es con la parte frontal que tú disciernes el mundo espiritual. Concluyo entonces, un cuerpo saludable, un cuerpo desintoxicado, un cuerpo que ayuna de vez en cuando, por no decir, ¿verdad?, constantemente, es un cuerpo que discierne mejor la voz de Dios. Por lo tanto, la sana alimentación está íntimamente ligada con la espiritualidad. Amén. ¿Te arrepientes? A comer mejor. ¿Te arrepientes? Un llamado a arrepentimiento. Todos nos tenemos que arrepentir. Me voy a tener que tirar aquí mismo. A tomar agua. No, de verdad. Ahora eso pregunta. Eso es así. Pero entonces, ¿y en línea con vegano sí o no necesariamente? Es saludable. Sí, no es pecado, es maravilloso, es saludable. Ahora, es importante porque hay una iglesia hermana, ¿verdad?, que predica que por fallarle al Señor en la alimentación se pierde la salvación. Y eso no es verdad tampoco. Eso no es cierto jamás en la vida. No. Se come, se ora al Dios Todopoderoso, santificamos y demás. Ahora, el equilibrio es importante. No podemos entonces irnos al extremo. Pues como yo comiendo lechón no pierdo la salvación, me voy a comer todo el lechón que quiera, toda la grasa que yo quiera. Y eso afecta la espiritualidad, además que afecta el cuerpo. Recuerde que la única forma legal que tenemos para estar aquí en el planeta Tierra es con este cuerpo, y si lo perdemos, mire, el mismo Dios que nos sopló nos absorbe, nos fuimos. Nos fuimos. Tremendo. Ahí está. Muchas gracias, pastora. Cuando te peles la rodilla, ya tú sabes que tu salvación no está en juego. Vas a tratar de pelártelas menos. Pero si te las pelas. Sí. A comer mejor, a comer mejor. La iglesia, Dios mío, tenemos que disciplinarnos en eso. Claro que sí. Sí. Es la voluntad del Definitivo, Señor. es cierto. Es la voluntad de Dios. Me dio hambre. Es más, mira, pero ya bueno. lo que trajiste, olvídate. Ay, Yo a tú mí lo que me- dejo en
Tipo pandereta. Ay, Dios mío, ¿Y qué qué me hizo rico. de la alcapurria de yuca? Ay, Dios. Grasa, pura grasa. Pero nos tenemos que limitar. Ay, Dios mío, me pongo nerviosa. Ay, ay, ay. Bueno, ahora viene la mía. Moraima, la tuya está interesantísima. Ajá. Es un reto, la pregunta de Moraima es un reto, pero es Ajá. un cierre maravilloso, pertinente a lo que estamos viviendo. Ok, mira, nosotros somos considerados el pueblo de Dios un pueblo especial. Sí. De hecho, Margot Witt tiene una canción que dice, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Amén. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. El coro dice, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Amén. Mi pregunta era, ¿eso era lo que está pasando en este tiempo? ¿Estamos escondidos? ¿Estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer, lo que está plasmado en esta letra? Y le pedí a Marlene que nos comparara un evento del pueblo de Dios en algún momento dado, ¿verdad? Nuestros antepasados, que vivieran un reto que tuvieron que enfrentar al gobierno, Sí. tuvieron que enfrentar a las leyes. Obviamente no es un llamado a que no obedezcamos ni nos sometamos, ¿no? Sí. Quiero ser clara en eso. Claro. Pero quería ver si había algún ejemplo del pueblo de Dios que vivió alguna situación similar y que cumplió lo que dice la letra de Sí. esta canción. Padre de la gloria. Trajo un resumen rapidito histórico de las diferentes persecuciones que los cristianos hemos recibido a través de la historia. Así que rapidito, porque me parece que esto es relevante, cómo se comportaron ellos y cómo nos estamos comportando nosotros en este tiempo. Porque sí, te voy a adelantar que estamos pasando persecución. Es una persecución como una guerra fría, como algo más o menos liviano, pero que es evidente en esta sociedad y cómo nosotros vamos a llevar la gloria, cómo nos vamos a conducir. Así que voy a comenzar. Hemos sufrido persecuciones como iglesia por parte de gente que no es cristiana, pero también por parte de otros cristianos que simplemente tienen creencias diversas y más o menos estrictas durante la historia del cristianismo. Y tales persecuciones tuvieron, iglesia linda que está en sintonía en esta mañana, diferentes grados de intensidad. Mire, desde el arresto, sin razones y sin garantías. La reducción de los derechos públicos que se le da a cualquier persona y que se le han quitado a la iglesia de Jesucristo. En tiempos antiguos, el encarcelamiento, el azotamiento y la tortura, la ejecución, lo que se conoce como martirio, pasando por el pago de impuestos suplementarios, la confiscación de bienes o incluso la destrucción de las propiedades, destrucción de artes, de libros, de símbolos, la incitación que quieren obligar a la gente a que renuncie a su fe y a sus principios, la incitación a que se delaten a otros cristianos. Y por lo menos quiero que estudies, hubo 10 grandes persecuciones romanas contra el cristianismo, denominadas generalmente con el nombre de los emperadores que las decretaron. 1, las de Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio Severo, Maximiniano, Decio, Valeriano, Aureliano, Diocleciano. Vamos, yo te invito a buscar toda esta persecución. ¿Por qué? Porque el cristianismo se hizo ilegal, completamente ilegal en el imperio. Y los cristianos tenían que ocultarse. Sus reuniones tenían que ser secretas. Usted sabe lo que es eso, pero no vaya muy lejos, que están pasando cosas más o menos similares en este año 2020. Por eso se hicieron famosas las famosas catacumbas de la ciudad de Roma, donde se dice que los cristianos se reunían y que se identificaban con el pececito. ¿Usted ha visto el pececito? Eso era como un símbolo secreto para identificarse unos a otros. Es un acrónimo que significaba para ellos Jesucristo, Hijo de Dios, nuestro Salvador. Vamos rapidito. En el año 2003 y en el año 2009 también hubo más de 2,000 cristianos asesinados en Irak. Por otro lado, en la India, entre el año 2008 y 2010, se registraron más de 1,000 episodios anticristianos. Todavía hoy tenemos episodios de intolerancia. Y actualmente Puerto Rico, continuamos luchando contra la burla que se hace a nuestra fe.
Sí, la iglesia se ha quedado bastante en silencio, Moraima, pero hay mucha burla a nuestra fe, hay persecución, hay intromisión en nuestros procesos. Voy a darte ejemplos de hoy, como por ejemplo la intromisión que quiere hacer el gobierno en nuestras consejerías pastorales y en nuestros procesos de liberación. Y ellos le llaman, para que usted agudice su oído, terapias de conversión, e intentan prohibir nuestra obediencia a Isaías capítulo 58 verso 6, que dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Prohibido olvidar cuando las iglesias escuelas de Puerto Rico acudimos a los tribunales porque el gobierno pasado reinterpretó la ley 82 y nos privaron a nuestros niños de programas como Título 1. Ahora, ¿cómo reaccionaron los creyentes del pasado y cómo tenemos que volver a reaccionar nosotros ahora? Aquellos primeros mártires, cuando iban a los leones, porque era la sentencia de muerte, extendían sus brazos. Históricamente aparece que extendían sus brazos porque la primera iglesia, Moraima, no oraba todo el tiempo de rodillas como los imaginamos. Extendían los brazos de esta manera. Oraban al Señor porque es un significado profético maravilloso que en otro momento te lo puedo narrar, ¿no? Entonces, extendían los brazos, sonreían y pagaban el precio que tuviesen que pagar. Tenemos a un apóstol Pedro que cuando salió de la cárcel ante una amenaza, él pudo haberse ido huyendo, pero no, regresó otra vez a la casa de María, la mamá de Marcos, el evangelista. ¿Qué tenemos que hacer? No quedarnos tan silenciosos como muchos están en este tiempo, calladitos por medio a las repercusiones, calladitos por medio a partidos políticos, por medio a gobierno. La Biblia dice que Dios está con nosotros y tenemos que obedecer su palabra. Hechos 5:29